Buenas, a continuación me dispongo a hablar un poco de lo que es el Local Storage y a realizar un ejemplo del uso de este recurso que nos ofrece JavaScript. Entonces empecemos con la definición de lo que es el Local Storage, el cual es una variable global dentro de los archivos .js que nos permite almacenar hasta 5 MB del lado del cliente. En la variable Local Storage podemos guardar cualquier tipo de información desde texto hasta multimedia, lo que nos permite hacer aplicaciones más robustas. Entonces ahora sí procedo a realizar un ejemplo utilizando las variables globales de Local Storage. Entonces yo tengo un proyectico aquí, una carpeta que le puse Local Storage, en la cual creé una carpeta CSS y metí la librería de Bootstrap, que la voy a usar. Y hice una carpeta JS donde metí la librería de jQuery. Y tengo mi index.html, que es este que tengo aquí, donde tengo la estructura básica del HTML. Entonces ahora lo que voy a hacer es primero llamar la librería de Bootstrap, es para darle un poquito de estilo sin necesidad de utilizar CSS. Y llamo la librería de jQuery, que está dentro de la carpeta JS. A ver, y se llama jQuery. Ahora procedo a crear mis etiquetas HTML. Meto todo dentro de una etiqueta center para que todo me aparezca centrado. Creo una etiqueta H1 y le voy a poner como título el local storage y voy a ir visualizando todo lo que voy haciendo en el navegador. Ejecuto el index. Está un poquito lento, pero ya está cargando. Bueno, sigamos aquí un momento. Luego de esto voy a crear una tabla solamente por organización, en la cual en la primera fila voy a crear dos columnas, una columna que le voy a llamar nombre, y copio y otra columna que le voy a llamar apellido. Y el contenido de estas variables voy a crear, lo voy a almacenar dentro de unas variables de local storage. Primero voy a recibir esos datos, vamos a hacer unos input type test, unos campos de texto, y este lo voy a referenciar con ID de nombre. Al igual que copio este código, pego, y el ID le pongo apellido. Entonces voy a ir visualizando. Entonces ya están las cajas de texto, está el nombre y está el apellido. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí voy a hacer esto y aquí y ahora lo visualizo y se va a ver mejor. Ahora sí, luego voy a crear unos botones fuera de las tablas, unas etiquetas button que van a tener una clase btn success, y le voy a llamar guardar datos. Esta de la clase btn success son clases predeterminadas que trae Bootstrap y aplica unos estilos a los botones. Ahora vamos a ver cómo los crea. Y voy a crear un evento on click
el cual cuando le dé clic me va a guardar, me lo va a enviar esos datos a una función que voy a crear ahorita, un archivo externo de JS que le voy a llamar guardar, y copio y pego lo mismo, y si no, que aquí me va a enviar a borrar, y aquí no va a ser guardar sino borrar datos. Actualizo y vemos que me crea los botones, y ahora voy a crear una etiqueta H1 donde voy a visualizar datos. Le voy a poner así, visualizar datos con un HR. Voy a crear un label, y el label va a llevar nombre. Voy a visualizar los datos que voy a guardar, nombre, luego un div con un ID non, luego otro label, le voy a poner apellido, y el div que lo voy a referenciar con el ID AP. Entonces ahora sí visualizo, y ahí está donde lo voy a visualizar. Pero esto, guardar y borrar, no sirven porque no he hecho las funciones del JS. Entonces creo un documento nuevo que lo voy a guardar aquí dentro de la carpeta JS, y le voy a poner código.js. Y ahora ya lo guardé, entonces ahora lo que tengo que hacer es llamarlo script crc js, y el archivo se llama código.js. Entonces ahora sí hago la función guardar primero, función guardar, y voy a crear las variables globales del local storage. Voy a crear la primera, se crean de esta manera. Esta es la sentencia: local storage punto el nombre de la variable, el nombre de la variable que le voy a poner a la variable de local storage. En este caso, mi variable de local storage le voy a poner nombre, voy a crear dos, y otra local storage punto apellido. Es decir, he creado dos variables local storage, actualmente están vacías porque no les he asignado nada. Una se llama nombre y la otra se llama apellido. Y ahora sí, en mi función guardar, lo que voy a hacer es que voy a almacenar en el local storage .nombre, le voy a asignar lo que estoy recibiendo dentro del campo nombre. Es decir, dentro de esa variable local storage nombre voy a almacenar lo que yo digite aquí, y lo que digite aquí en apellido en la variable local storage de apellido, y cuando le dé guardar me va a guardar esos datos. Entonces allá le habíamos puesto nombre punto val, que es la función para que me traiga el valor, y ahora local storage punto apellido, que ya le puse apellido también, punto val, y que cuando me las almacenes me mande un mensaje y me diga datos guardados, datos almacenados. Entonces ya el guardar me debería estar funcionando. Vamos a probarlo. Entonces aquí le pongo Adrián, aquí Vergara, y a ver, le doy guardar, datos almacenados. Pero entonces no me los está mostrando porque es que no he hecho una función que me muestre los datos aquí, que me muestre el nombre y que me muestre el apellido. Pero si inspeccionamos los elementos del navegador y vamos a los recursos, observamos que ya si vamos a recursos, resource, perdón, un momento, vamos a resource,
vamos aquí a local storage y abrimos, le damos a file, vemos que ya nos crearon dos variables de local storage. Esta de cadena de conexión es una cadena de conexión que ya yo tengo, que creé en otro documento de JavaScript que utilicé. Entonces esto ahí lo omitimos, eso no. Entonces, como creamos solamente nombre y apellido, nombre y apellido son los que tenemos ahí. Miren que el nombre tiene almacenado Adrián y el apellido tiene almacenado Vergara. Entonces cierro ahí y entonces voy a hacer una función, a la función borrar, que cuando yo le dé borrar me eliminen los datos de local storage. Entonces es fácil, entre local storage.clear y dentro del paréntesis, dentro de comillas, cómo se llama el nombre de la variable local storage. En este caso yo le puse nombre y voy a borrar lo que esté dentro de nombre, y de apellido igualmente lo voy a borrar. Aquí local storage.clear apellido y un alert que me diga datos eliminados. Entonces, como habíamos dicho que íbamos a hacer una función que me muestre los datos cuando los almacene, esos datos cuando los guarde quiero que me los muestre en el div que referencié como no, el nombre, y el que referencié como AP, el apellido. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es llamo a nombre, esta sentencia es de query. Entonces, perdón, entonces aquí no punto text y le voy a asignar local storage.nombre, o sea el contenido que va a tener esa variable, así la estoy visualizando. Y lo mismo aquí, ap.text, voy a visualizar lo que esté dentro del local storage.apellido. Listo, ya ahí me los tendrá. Entonces, para que me los visualice, como el local storage son variables globales del lado del cliente, entonces vamos a observar que voy a cerrar un momento el navegador y voy a abrirlo de nuevo para que observen algo. Yo había almacenado en el nombre Adrián y en el apellido Vergara. Como son variables de local storage y no las he eliminado, esas variables quedan almacenadas, quedan creadas y quedan con los valores que habíamos almacenado la última vez. No importa si el navegador se cierra y se vuelve a abrir, esas variables quedan almacenadas. Tengo esto un poquito lento. Entonces dentro del body voy a crear una función, un evento onload, para que cuando se cargue me visualice los datos que tengo almacenado en el local storage. Entonces aquí cuando almacene los datos, cuando me diga el dato almacenado, me muestre la función mostrar. Vamos a ver, entonces miren, ahí está. Si vamos a inspeccionar elementos, vemos que ya esas variables están creadas y que tienen el valor que habíamos introducido la última vez que habíamos abierto el navegador. Vamos a actualizar porque yo había hecho el evento onload y miren, ahí está. Como yo hice en el onload la función mostrar, entonces me está mostrando el dato, lo que tiene almacenado. Aquí si nos vamos aquí a local storage, perdón, source, vamos aquí a local storage y a file. Miren, vemos que tenemos la variable nombre Adrián y el apellido Vergara, que eran los datos que habíamos almacenado la última vez. Y como yo hice el evento onload, entonces miren, nombre Adrián, apellido Vergara, que eran los que habíamos almacenado. Entonces si yo lo quiero cambiar, yo le quiero poner ahora Juan Pérez y le doy guardar datos,
datos almacenados, y miren cómo me actualiza inmediatamente. Y si yo voy a borrar, datos eliminados, pero vemos que no me está actualizando esto. Entonces vamos a inspeccionar el elemento un momento. Ahora que borré los datos, las variables de local storage tuvieron que haber sido eliminadas, pero entonces aquí que cuando borre, que me haga un location.href, es decir, que me redireccione a esa misma página. Y si la redirecciono a esa misma página, que es el index.html, pues me va a actualizar los datos. Entonces mira, aquí en resource, como yo le di, había borrado los datos, entonces mire que no está creada. Voy a ampliar esto un momento. Voy a salir de aquí y voy a actualizarlo. Entonces miren que como había borrado los datos de las variables del local storage, entonces ya no me aparece nada. Pero entonces si le meto Luis Jiménez, dar datos, ahí está, Luis Jiménez. Si le doy Andrés García, le doy guardar datos, ahí están datos almacenados y me los actualiza enseguida. Si le doy borrar datos, datos eliminados, y enseguida me redirecciona a esa misma página, y como las variables local storage no he almacenado nada, pues no me aparece nada. Y eso es más o menos el funcionamiento de lo que es el local storage. Son muy utilizadas en lo que son los inicios de sesión. Pues si inicia sesión, creo lo mismo, local storage.usuario, y le asigno si es por el correo el correo, o si necesitan tener la identificación. Y eso es, así es como se usan las variables del local storage. Gracias.